para todos. ¿Sí me escuchan Buenos bien? días. Sí, Gracias. Esta presentación ya la tienen ustedes en plataforma. Todas las presentaciones que yo vaya utilizando, ahí las van a dejar. Cuestión de apuntes, bueno, ustedes toman referente a cada uno de nuestros temas, las notas que ustedes consideren necesarias. Yo voy a tratar en medida de lo posible, sobre todo por mi internet, que por las tardes me permita editar la clase. Máximo a las 4 de la tarde ustedes ya tienen en plataforma la grabación. Entonces, por cualquier cuestión, evidentemente el día de hoy, pues es revisar qué temas vamos a estar viendo, cómo vamos a estar trabajando, cómo los voy a evaluar al final de la asignatura y el tema número 1, irlo abordando. Todos los recursos de consulta, todas las referencias que yo esté utilizando en las presentaciones o en las sesiones van a estar en el material de consulta. Por si alguien quiere consultar los documentos por completo, los artículos, reportajes, etcétera, que sería lo más ideal, bueno, también lo van a poder hacer. Permítanme un minutito, nada más para que enviemos la evidencia. Bueno, chicos, entonces vamos a dar inicio. Esta es una materia, yo considero muy sencilla. Vamos a abordar todos los elementos que influyen en la comunicación oral. Sin embargo, sí vamos a hacer uso, vamos a estar retomando otro tipo de recursos en materia de comunicación solamente en esta primera sesión, a manera de conocer los antecedentes de la comunicación y conocer también qué tipo de autores son los que vamos a estar trabajando a lo largo de toda nuestra asignatura. El objetivo principal de nuestra asignatura es que al término de esta, ustedes sean capaces de utilizar los diferentes medios, herramientas e instrumentos para la comunicación oral. Esto que les permita mejorar sus habilidades en cuestión de expresión y contribuir a el proceso comunicativo. En este caso, solamente para ustedes, yo lo estoy enfocando en un entorno de corte corporativo o empresarial. Entonces, vamos a aprender no nada más el tipo de discurso que debemos hacer dependiendo del target o la audiencia a la que nos vamos a dirigir, sino también vamos a aprender a utilizar diferentes medios de comunicación y diferentes herramientas que nos permitan construir un producto en específico. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes hacen un video, también en un video o detrás del mismo, vamos a tener ciertos elementos que nos ayuden a vestir, a darle una mejor estética a nuestro trabajo. Van a ver herramientas como, por ejemplo, teleprompter, que la podemos descargar hacia nuestro teléfono, hacia una tableta, hacia la computadora, y mientras yo les estoy hablando, bueno, está apareciendo una serie de líneas en cuestión de narrativa de lo que yo voy a decir y que va a tener que ver con nuestra última práctica, nuestra práctica integradora. ¿Qué unidades son las que vamos a trabajar? Bueno, primero, la comunicación, que es la del día de hoy, todo lo que tiene que ver con los entornos comunicativos, qué se entiende por comunicación principalmente y qué autores son los que han dado parte para que nosotros podamos gozar de los entornos comunicativos actuales, que es a través de las redes sociales y más adelante vamos a platicar de ello. Los tipos de comunicación los vamos a ver la siguiente semana, que van a ser principalmente la comunicación oral, la comunicación escrita y la más importante y compleja a la vez, la comunicación no verbal. Cuando nosotros tenemos ciertos diálogos o tenemos la oportunidad de analizar cierto tipo de información y tratarla
para que a su vez la podamos colocar en un escrito, llámese un ensayo, llámese una columna, un artículo de fondo, es mucho más sencillo. Estamos trabajando y estamos cuidando o deberíamos de cuidar perfectamente lo que vamos a escribir y cómo lo vamos a decir. En la comunicación no verbal, no. Nosotros nos comunicamos de manera completamente irracional. Yo puedo decir que estoy contenta, pero si mi gesticulación, si mi manera corporal de comunicarme con otros no está conectando en ese estándar de felicidad, digamos, ahí es donde va a chocar. Yo voy a decir una cosa y voy a estar actuando otra. De ahí que la comunicación no verbal es la que más se estudia, tomando en cuenta la veracidad que ésta nos indica. Para el 22 de mayo estaríamos hablando de la comunicación oral. Ahí sí nos vamos a ir de lleno para establecer diferentes posturas en cuestión de lo que vamos a estar trabajando. El tipo de elementos que yo debo de tomar en cuenta para preparar un discurso. Vamos a analizar de una manera muy general ciertos elementos en materia de discurso político, dejando fuera por completo colores, es decir, partidos políticos. Nos vamos a centrar en cómo fue la campaña de Biden versus la campaña de Obama y cómo es que ha venido trabajando su imagen Obama con ciertos elementos que se consideran problemáticas en dicho discurso. La comunicación eficaz la estaríamos abarcando alrededor del 29 de mayo. Esta parte del discurso y cómo le hago para que mi discurso sea lo suficientemente persuasivo, independientemente del tipo de personas o de auditorio que me vaya a escuchar. En materia corporativa, muchas veces nos vamos a enfrentar con ciertos grupos o ciertos núcleos de corte directivo o completamente administrativo. Nos vamos a enfrentar también a el área de producción, nos podemos enfrentar también a el área de seguridad e higiene, entre otras tantas. Entonces es fundamental que el administrador se comunique de manera correcta y, lo más importante, que sea de alto impacto, que genere un cambio en los hábitos o en las conductas de un núcleo en específico. Para el manejo de códigos no verbales es la parte más extensa, el 5, el 12 y el 19 de mayo. Y para el último sábado, bueno, estarían presentando ustedes su práctica integradora y su portafolio de evidencias, que es como los voy a evaluar ahora. En el portafolio de evidencias, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a ustedes entrar a Drive y en Drive es donde van a configurar la carpeta o el portafolio de evidencias. Ese portafolio no me lo van a entregar semana a semana. Yo voy a dejar las actividades cada semana, pero este portafolio se entrega hasta la última sesión. De ustedes va a depender si hacen las actividades tal y como las estoy programando, es decir, sábado a sábado, o dejan juntar todas y por ahí del 19 de junio se dedican a hacer todas las actividades del portafolio. ¿Qué sería lo más correcto? Que fuéramos sábado a sábado. Para el día de hoy, lo único que necesito de ese portafolio de evidencias es que esté configurado. ¿Qué es lo que voy a poner? Bueno, voy a colocar primero con el nombre de la materia. Voy a armar mi carpeta, perdón, que diga comunicación oral. Después voy a armar otra carpeta que diga su nombre completo. Después de esa carpeta con el nombre completo, vamos a tener una carpeta que se llame comunicación, que es nuestra primera unidad. Es todo lo que debe de tener para el día de hoy. ¿Cómo me la van a enviar en dado caso ya cuando empecemos a realizar las actividades? A través de mi correo electrónico, ustedes me van a poder enviar el link de su carpeta para que yo corrobore que ya está habilitada y que está en el orden que acabo de mencionar. Repito, primero comunicación oral, que es el nombre de la asignatura, después su nombre y después una carpeta que diga solo comunicación, que es nuestra unidad número 1.
Después de el portafolio de evidencias, hasta el final, por ahí de la semana 6 y 7, vamos a empezar a preparar su práctica integradora. En la práctica integradora, ¿cómo va a estar el asunto? Bueno, ustedes se van a encargar de diseñar un currículum. Si ustedes ya trabajaron o ya tienen amplia experiencia en un ramo en específico, lo van a poner. Si ustedes me dicen, es que yo no he trabajado en ningún sitio hasta el momento, vamos a colocar la escolaridad a la que ustedes quieren aspirar, el tipo de puestos que ustedes aspiran a tener y los anhelos de corte personal. En el currículum, y eso lo vamos a ver conforme avance nuestra asignatura, no hay un formato definido a menos que la institución o que la empresa te lo solicite. Eso se da mucho más en escuelas. En enfoque de primaria nos piden un formato, en preparatoria tienen otro y en las universidades, dependiendo si es pública o privada, tienen otro formato. Para nosotros en este momento va a ser completamente libre y vamos a ver diferentes herramientas que nos ayudan a generar dicho currículum. Lo van a presentar por medio de un video. Ahí nosotros es donde vamos a abordar todos los elementos de comunicación que vamos a ver en esta asignatura. Vamos a cuidar la postura, la orientación del teléfono, de la cámara, la parte de edición, la calidad del video. Si ustedes quieren titular, cuando nosotros titulamos un video es cuando aparecen en la parte inferior algunas leyendas. Puede ser el nombre, puede ser los datos de contacto, etcétera. Si ustedes quieren manejar un logotipo para ustedes como marca personal, también lo podemos construir, forma parte de la comunicación visual. Todos estos elementos son los que yo voy a evaluar en dicha práctica integradora. Ahora, para la creación del video, ustedes pueden armar el video y editarlo ahí mismo en el teléfono, solamente cortar las secciones que no les gusten o que se hayan equivocado o trabado o que haya pasado a alguien, etcétera. Si ustedes desean hacer el video de principio a fin, sin cortes de edición, sin introducir titulares, sin ponerle una marca personal, también es válido. Con esta parte de la nueva normalidad, la manera de reclutar ha cambiado muchísimo y en ese cambio es ahora como nos piden participar en estas reclutas. Yo grabo un video presentándome y haciendo uso de mi currículum y lo voy a anexar junto con el documento. Todas esas partes las vamos a estar viendo cuando ya lleguemos al entorno de herramientas digitales para la comunicación. ¿Dudas, chicos, hasta ahorita? No, Miss. Bueno, entonces ahora sí voy a empezar con la unidad número 1, que tiene que ver con la comunicación. Cuando nosotros hablamos de comunicación, vamos a regresarnos un poco a este modelo clásico o básico que nos enseñaron desde que nosotros íbamos en la primaria. Yo tengo un emisor, hay un mensaje, existe un receptor, que es como el simple. Después de eso vino un autor llamado Berelson, que fue quien acuñó términos como el feedback, como la retroalimentación, el código, el ruido, todos estos elementos que les menciono, exceptuando la retroalimentación, formaban parte del mensaje, según Berelson. Aristóteles fue el primero en determinar que para poder emitir un mensaje de corte persuasivo debía existir un esquema completamente lineal. Versus con Berelson, Berelson fue el que dijo el proceso de comunicación no es lineal, es completamente cíclico y entonces se armaba, terminaba en mensaje y de ahí regresaba a través del emisor y era la parte del feedback. Y entonces el receptor regresaba o emitía su respuesta y el que era emisor en un principio volvía. Y entonces de ahí fue que se acuñó el término de que la comunicación es un proceso cíclico de corte completamente interminable.
En este sentido, yo para esta sesión número 1 me vuelvo emisor, ustedes son mis receptores. Cuando yo les pida una actividad en específico, ahí es donde ustedes se van a volver en emisores. De ahí que nosotros vamos cambiándonos constantemente. Cuando yo recibo sus mensajes, como la palabra lo indica, pues ahora yo formo parte de su auditorio. Yo recibo un contenido, lo decodifico, lo comprendo o reflexiono y emito un mensaje. ¿Cuál va a ser la emisión de mi mensaje? A través de una calificación dada. Y entonces, si ustedes se dan cuenta con algo tan simple como la clase del día de hoy, nosotros vamos cambiándonos de rol. No siempre soy emisor, no siempre soy receptor. Incluso puede ser que ni siquiera llegue yo a ser receptor, me vuelva parte de un auditorio. ¿Cuál va a ser la diferencia? El receptor es el que genera el feedback, el regreso del mensaje. El auditorio solamente escucha. No se genera ninguna especie de respuesta. Y en ese sentido también vamos a tener dos procesos que regularmente se confunden, el proceso de información y el proceso de comunicación. Para que sea un proceso de comunicación, forzosamente necesito plantearme como objetivo la generación de un cambio en los hábitos, en las actitudes, en el aprendizaje o la conducta de una persona en específico. Cuando es un proceso de información, lo único que yo estoy haciendo es emitir un contenido en específico para un grupo de personas que me están escuchando y ya. Cuando yo estoy en un proceso de información, no me interesa identificar si las personas entendieron mi mensaje, si las personas presentan alguna duda o cuestionamiento. En un proceso de comunicación, sí. De ahí que yo, bueno, tendré que definir algunas actividades o establecer algún diálogo con todos ustedes para corroborar que la información que abordemos semana a semana, pues está quedando del todo clara. Si nos vamos ahora a la parte etimológica de la palabra, comunicación va a provenir del latín comunicare, que significa intercambiar, compartir o poner en común, y de communis, que también proviene del latín como común y público. Y además del latín antiguo, commonis, que este quiere decir común, público, intercambiado juntamente o poseído en común. De ahí que la construcción de la palabra comunicación se entiende como la acción, proceso, estado, resultado de poner en común, intercambiar, compartir o cambiar algo en específico. La comunicación entonces la vamos a entender como esta estrecha relación entre un emisor y el receptor, del cual se desprende un mensaje en específico y en consecuencia, bueno, hay una retroalimentación en específico. En cuestión del mensaje, el mensaje va a poder ser escrito, va a poder ser hablado, va a poder ser visual, va a poder ser corporal, lo que yo les mencionaba. Hay por ahí algún video de un experimento social en donde una persona, una pareja, le pide algo y el hombre es el que le dice, te amo. La mujer no le contesta. Ese no contestar forma parte de una comunicación verbal y corporal al mismo tiempo. El hombre se regresa y le vuelve a decir, son como 5 o 6 veces consecutivas que le dice te amo, hasta que llega un punto y le dice, ¿qué hice? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me respondes mis te amo? Ese no responder va a formar parte de la comunicación, tanto verbal como no verbal. Nosotros le vamos a dar cierto poder a el tipo de entonación, a las miradas, a la gesticulación, a esta parte que algunas personas como yo no logramos controlar, que es el movimiento de las manos. Esté yo en presencial o esté yo en virtual, constantemente estoy moviendo las manos. Es una manera gráfica de acuerdo a la manera en que yo me comunico. Y eso lo vamos a ver también más adelante.
Hay una teoría que se llama los 5 lenguajes del amor. Esos 5 lenguajes del amor nos permiten identificar el tipo de lenguaje en el que yo me comunico y también el tipo de lenguaje en el que se comunica el de enfrente. Esta teoría no nada más se puede ejecutar en sentido romántico o en sentido de pareja. También lo podemos hacer en sentido social con nuestro grupo de amigos o nuestro núcleo amistoso. Lo podemos hacer también en sentido familiar, en sentido laboral también, sobre todo cuando nosotros somos los responsables de un equipo de trabajo o, mejor aún, nosotros formamos parte importante de un equipo de trabajo. Es fundamental identificar cómo me comunico y cómo se comunica el de enfrente. Cómo me gusta que me traten en sentido estricto. Y bueno, dentro de los antecedentes de la comunicación, en el año 3200 antes de Cristo es donde tenemos la primera manifestación de comunicación, donde los egipcios fueron los primeros en introducir cierto código para escribir algunos mensajes. A este código se les llamaron jeroglíficos. No era como tal la estructura de las letras como la conocemos al día de hoy. De los egipcios pasó a los griegos y gracias a los griegos, bueno, se generó el primer alfabeto greco-latino y después se empezó a generar un alfabeto de corte español y así sucesivamente. De ahí que si nos vamos al lenguaje, pues el español es el primer lenguaje más hablado en todo el mundo y después le sigue el idioma inglés. En el año 2000 antes de Cristo, ya los romanos utilizaban a las personas para que llevaran una noticia de un lugar a otro. Ahí es donde se empieza a dar esta manifestación de perifoneo. No había como tal una estructura en donde yo fuera buscando quién era mi receptor, cuál era la intención de mi mensaje, qué función del lenguaje iba a utilizar, para nada. Lo único que hacían los romanos, pues era prácticamente pues establecer un mensaje claro, corto, contundente y hasta ahí se cerraba el ciclo de comunicación. Si por alguna razón, chicos, no llegaran a escucharme o me escuchan entrecortado, por favor avísenme, ya sea que me interrumpan o por medio del chat. En el año 200 antes de Cristo hasta 1117 es donde se empezaron a ocupar las famosas palomas mensajeras. Se entrenaban evidentemente para transportarse a puntos geográficos importantes y llevaban mensajes muy cortos, eran, pues podría yo llamarlos mensajes instantáneos, en donde pues llevaba la carta o el trozo de papel enredado en una de sus patas y funcionaba para efectos pues de comunicación altamente urgente. Tomando en cuenta que para esos años, pues ni qué pensar, un correo electrónico, una llamada telefónica, un mensaje instantáneo, un mensaje vía celular, que me atrevería a decir que al día de hoy ya son contadas las personas que todavía utilizan el mensajero instantáneo de los teléfonos. Ahora pues prácticamente pues todo lo hacemos vía WhatsApp. Incluso hasta el hecho de compartir documentos ya para efectos de archivos muy pesados, pues ocuparemos el correo electrónico. Para efectos de corte instantáneo, pues también puedo compartir mis archivos a través de WhatsApp. En 1829 es donde el telégrafo ve la luz y se conforma como un medio de comunicación a distancia, en el cual se transmitían los mensajes con un código en específico. Y era un código que debía compartir tanto el emisor como el receptor para que se pudiera entender el mensaje y fuera pues de alto impacto. En 1854 es donde el teléfono se construye y hasta ahora es una de las mejores herramientas de comunicación, ya que convierte el habla en un impulso fundamental para transformarlo.
Ahora, en este sentido, hay una cuestión, pues, digamos, un tanto curiosa. ¿Alguien sabe por qué cuando contestamos por teléfono decimos bueno? No, ¿No? ¿Nadie? no, Bueno, yo, ahora sí que bueno. Se contestaba de esta manera porque en aquellos años, en 1854 en adelante, las intercomunicaciones se daban muchísimo. Se podían combinar las líneas. Entonces, lo que se hacía, tenían alrededor de 3 filtros. Entonces, si yo marcaba un número telefónico, me conectaban a la central y en la central me preguntaban a dónde necesitaba comunicarme. Entonces, yo podía decir, vamos a pensar en el estado de Hidalgo, a la Ciudad de México y daba la dirección de la persona. ¿Con quién desea hablar? Ah, vamos a pensar, con Ángela Bernal. Entonces me comunicaban. Para corroborar que el nivel de comunicación era bueno, me preguntaban justamente esa situación. ¿La transferencia del mensaje es buena? Sí, sí es buena. Y a partir de ahí, para corroborar al otro que yo lo estoy escuchando, decimos bueno. Si ustedes tienen la oportunidad de ver la serie The Crown de la reina Isabel, hay una escena en específico, voy a tratar de buscarla, a ver si la encontramos en YouTube, en donde hacen esa situación. La hermana de la reina Isabel vivía en otra residencia. Entonces, para comunicarse con alguien tan importante como la reina en aquel entonces, pues él tenía que hacer exactamente lo mismo. Llamar a la central, pedir que la comunicaran al castillo de Buckingham con la reina Isabel, la conectaban con la reina, a la reina se le decía, la está llamando por otra línea, la princesa tal, y ya la conectaban. Incluso había líneas en calidad de urgente, en donde se saltaban todos estos pasos. Regularmente esas líneas de calidad urgente pues eran las más caras y solamente servían para los gobernantes de aquella época. En 1901, en 1898, perdón, la televisión comienza siendo en blanco y negro y años más tarde evoluciona con una televisión a color. Hasta el día de hoy es uno de los medios de comunicación más caros que tenemos como sociedad. Sin embargo, es el que mayor ámbito cubre, pero ahora tenemos otra herramienta que ha sido a través del Internet, ¿no? Las redes sociales, el tipo de contenido que se hace a través de Internet de enfoque multimedia forma parte importante y lo que está sucediendo ahora o el debate en el que se encuentra la televisión es cuánto tiempo de durabilidad le queda a este medio de comunicación. Hay personas, hay expertos que mencionan que la televisión pues tiene sus días contados, tomando en cuenta también la diversidad tan amplia que nos ofrecen aplicaciones como Netflix, como Amazon Prime Video, y ahí lo vamos a poder ver a través de la construcción de la aplicación de Disney Plus, la aplicación de Paramount, em, y todas las que se vienen detrás de ello. Hay personas que prefieren ya estar viendo el contenido que les ofrece Netflix o incluso hasta YouTube, que ya también tiene su versión en YouTube Premium. Entonces, así es como ha venido evolucionando este medio de comunicación y que si a mí me preguntaran como comunicóloga, yo sí creo que la televisión tiene dos caminos o se reconfigura en materia de contenidos y de lo que está ofreciendo a la audiencia, o se queda solamente para informar en ciertas zonas geográficas a nivel mundial. En 1901 es cuando la radio se convierte en uno de los sistemas de comunicación más importantes, tomando en cuenta que a través de la voz construye un entorno agradable y completamente creativo.
Al día de hoy, a diferencia de la televisión, la radio es uno de los elementos o de los medios de comunicación más económicos y más accesibles a nivel mundial. Es mucho más sencillo llegar a una zona rural y observar que tengan un medio de comunicación como la radio o la prensa a que tengan una señal de televisión buena que les permita informarse con todo lo que está sucediendo a su alrededor. Ya en 1941 es cuando se generan los ordenadores o las computadoras. Eran realmente monstruosas, muy pesadas y para la televisión también se utilizaban. Ahí es donde se empezaron a dar estos programas de edición de video. Sin embargo, bueno, se necesitaba una pantalla realmente grande y las computadoras pues la verdad, a decir verdad, el cerebro de la computadora era muy, muy grande. Incluso de manera coloquial se les llamaba rayadoras de queso, justo por el tamaño tan monstruoso de el CPU de aquellos entonces. Y bueno, si lo contrastamos con lo que tenemos ahora, las computadoras ahora apuestan por ser cada vez más delgadas. La crítica más fuerte que se le ha hecho desde siempre a Apple es justamente esa parte. Fue desde los equipos más pesados y más gruesos hasta los más delgados y pareciera ser que ahora va al revés, de los más delgados hasta los más gruesos. Entonces, la dinámica con las computadoras ahora, pues es justamente la rapidez, el tipo de aplicaciones que puede soportar. En mi experiencia, cuando tuve un HP, no hay manera que las HP te aguanten para editar videos de hasta 3 horas. Para eso fueron creadas las computadoras de Apple. Sin embargo, si ustedes quieren hacer una hoja de cálculo, una presentación en PowerPoint, un documento en Word en Apple, es toda una fiesta. Para que te abra el programa se tarda muchísimo, se alentan. Caso curioso, que cuando editas un programa de radio, estás editando una revista o un video, la computadora sin problema está trabajando. Y bueno, ya en 1973, pues nos acercamos al teléfono celular y que en poco tiempo pasó a ser un aparato imprescindible en la vida de todas las personas. Ahora, bueno, hasta los más pequeños se encuentran ya con un teléfono celular y bueno, ni qué decir con las clases en línea, el celular ha venido a revolucionar y a reconfigurar todo el trabajo, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que se tenía antes de que llegara una pandemia a nuestras vidas. Y a partir, perdón, del año 2000 es donde empiezan los diferentes sitios web a promocionar redes de círculos amistosos en línea, como lo fue en su momento MySpace, que a lo mejor a alguno de ustedes les tocó, Facebook, Instagram, WhatsApp y bueno, la última que ha venido a revolucionar esta manera de comunicarnos mucho más rápido, pues ha sido TikTok. De hecho, a la última generación, a pesar de que se les conozca como millennials, se les conoce también como la generación Netflix. ¿Por qué Netflix? Ya es una generación que busca obtener la información o busca entretenerse de una manera mucho más rápida. A ellos ya no les funciona que les pongamos un discurso de 4 horas. Sirve mejor que establezcamos ese discurso con lo más importante, pues que serán alrededor de las de 5 a 10 minutos en efectos mucho más rápidos. De ahí el éxito de TikTok. Tanto fue el éxito de TikTok que eso obligó a Instagram a colocar Reels, a Twitter a colocar historias y a Facebook a permitirle estos videos o estos clips de video mucho más cortos, más pequeños. Entonces, conforme el ser humano o la sociedad va evolucionando, los medios de comunicación tienen que evolucionar también, pero de nada sirve que el medio evolucione
si la forma en que nosotros lo ocupamos no está evolucionando. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber un punto de encuentro en cómo utilizo Facebook y cómo me estoy comunicando. En Facebook, en cualquier red social, no nos funciona emitir un mensaje de alrededor de 200 palabras. Los mensajes en redes sociales, si los vamos a utilizar para impactar en una audiencia en específico, tienen que ser muy cortos, precisos y de alto impacto. Me queda menos de un minuto de esta sesión, chicos. Voy a desconectar y regresamos de inmediato, por favor. Sí, mi. ¿Dudas hasta ahorita, chicos? No, mi. Bueno, ahora entonces, en cuanto a definiciones, vamos a empezar a platicar sobre diferentes autores. Los autores más clásicos fueron justamente Berelson y Steiner. Ellos dos mencionaban que la comunicación tenía que ser entendida como un acto o proceso que generalmente consistía en la transmisión de información, ideas, emociones y habilidades, entre muchas otras cuestiones mediante el empleo de signos y palabras. Con Berelson y Steiner se comprobó que cualquier enfoque que me permitiera persuadir a la población o a un grupo de personas en específico se podía llamar comunicación. No necesariamente tenía que ser un enfoque, un discurso de corte oral como lo había manifestado Aristóteles. Osgood mencionaba que nosotros tenemos comunicación siempre y cuando exista una fuente emisora que influya en el otro, que quiere decir o en el destinatario o en el receptor, mediante la transmisión de señales que pueden ser transferidas por el canal que los liga. Osgood ya nos hablaba que la comunicación no nada más se va a presentar de forma directa, sino también puede ser indirecta a través de una carta, a través de mensajes instantáneos y si lo comprobamos o lo contrastamos con la realidad, pues tenemos ahora las redes sociales, tenemos también las páginas web, correos electrónicos, videollamadas, audios, mensajes instantáneos a través de diferentes plataformas, entre muchas otras cosas. Y que seguramente conforme pasen los años, pues vendrán construyéndose otra serie de medios en específico. Pascali manejaba que la comunicación era la relación comunitaria humana que consistía en la emisión y recepción de mensajes entre interlocutores en estado total de reciprocidad. Para Pascali, si por ejemplo David no me contesta el mensaje, cuando yo le digo, ¿qué entendió? Y se desconecta David, eso para Pascali era un proceso meramente de información. La persona te escuchó. Vamos a suponer que así fue. Para que se cumpla, entonces necesito forzosamente la retroalimentación, lo que les mencionaba en la primera fase de nuestra clase. Si no existe retroalimentación en todo el discurso que yo me estoy aventando hoy, eso a mí me coloca en un proceso de información, no de comunicación. Y lo que yo quiero es generar justamente comunicación. Ahora, en cuestión de los modelos de comunicación, vamos a definir primero qué es un modelo. En cualquier disciplina o en cualquier ciencia, un modelo va a ser el esquema que nos va a permitir llevar a cabo una acción determinada. En este caso, para la comunicación, nos va a ayudar a identificar el rol del emisor junto con todas sus características, el rol del receptor junto igualmente con las características que ya posee y algunos elementos como la cultura, como el impacto del mensaje, como la intención comunicativa, que es lo que vamos a abordar en la sesión número 2. Aristóteles fue el primero en pensar que la comunicación necesitaba
un esquema. Se los mencionaba al inicio. Con Aristóteles el debate se encontraba en si la comunicación debía ser entendida como un proceso lineal o un proceso cíclico. Conforme el ser humano o el individuo fue evolucionando, igualmente los modelos fueron evolucionando. Y ahorita los vamos a ir viendo cómo se fueron enriqueciendo, pero muchos tomaron como base el modelo aristotélico. Con él se le conoce como el primer modelo de comunicación y señala que el propósito fundamental de esta disciplina es la persuasión. Yo no puedo establecer un discurso si no busco persuadir al de enfrente o a un auditorio en específico. ¿Dónde vamos a observar que se cumple esta característica de los discursos? A través de los mítines políticos, sea el color que sea. Todos buscan convencer a un grupo de personas para obtener el voto en un periodo determinado. Los discursos que son de corte altruista, de corte social, igualmente buscan convencer a un grupo de personas para que modifiquen sus conductas, modifiquen sus hábitos o, mejor aún, reconfiguren toda su vida. En este caso, podría compartirles los discursos que se han generado a raíz de la vacunación. ¿Por qué debo ser pro vacunas? ¿Por qué los antivacunas, como los han determinado, pueden poner en riesgo a la población, etcétera? Otro ejemplo de discurso, pues puede ser esta parte de la buena alimentación, el fomento a la actividad física constante. Gracias a la pandemia, muchos de estos discursos tuvieron mayor peso. Nos comprobaron que si nosotros tenemos una buena calidad de vida, fomentada por actividad física, por una buena alimentación, por una administración del sueño, pues en ese sentido, el virus quizás, en dado caso que no llegue a atacar, no va a ser tan fuerte en materia de secuelas, ¿no? En ese sentido, yo como audiencia compré el discurso de alguien en específico. En este caso, sigo en Instagram a un doctor, el doctor Mauricio González, mexicano, pero que radica en Estados Unidos. Para mí, el argumento que él tenga forma parte de una fuente de información importante para las decisiones que yo tomo al día a día. De ahí, ustedes seguramente también tienen líderes de opinión en específico en quienes confían. Pueden ser periodistas, políticos, doctores, enfermeros o enfermeras, nutricionistas, entre muchas otras cuestiones. Las ideas que aportó Aristóteles en materia del modelo, además del discurso, fueron las que dieron base para explicar más adelante el proceso de comunicación y en qué consistía, por qué era importante tomar en cuenta un proceso de comunicación altamente efectivo. Y el modelo de Aristóteles principalmente pues buscaba que todos los medios posibles fueran de persuasión, que colocáramos radio, televisión, prensa, ahora medios digitales a favor de la persuasión, pero jamás de la manipulación. ¿Qué diferencia existe entre un término y otro? En el término de persuasión, nosotros vamos buscando el convencimiento de un auditorio en específico, una audiencia en específico, pero yo no tengo un beneficio en específico. Si yo logro que ustedes se comuniquen mejor, mi manera de comunicarme no se va a elevar, se va a elevar la de ustedes. Ustedes van a ser los beneficiados. En ese sentido, estamos en un entorno de persuasión, un entorno de manipulación, que yo los convenza para que ustedes compren el libro de Aristóteles sobre modelos de comunicación y si todos lo compran, a mí me van a dar una comisión. Voy a utilizar un enfoque que va a ser comunicación, pero voy a tratar de envolver con mis palabras mi discurso para que ustedes lleven a cabo una acción que a mí me da un beneficio en específico. Cuando hablamos de manipulación,
pueden generarse beneficios no nada más de corte económico, también puede ser de corte conductual, puede ser de corte cultural o de corte familiar. Manipulación en sentido de corte familiar. Regularmente se da mucho cuando éramos niños. Si no comíamos o si no nos portábamos bien, no podíamos adquirir un premio del tipo que fuera. Ver la televisión, salir a jugar, que nos llevaran al cine el fin de semana, salir al parque, etcétera. En ese sentido, existía un corte de manipulación muy bien establecido. Muchos mencionan la comunicación no puede ser manipuladora debido a este trasfondo que tiene. Sin embargo, existen ciertos discursos políticos que sí manipulan, existen ciertos programas de corte dramático que también manipulan y que no están ayudando en nada a la construcción del ideal social que vamos buscando. Aristóteles es el primero que mencionó un elemento tan fundamental para la comunicación como la retórica. Él entendía la retórica como este arte de la persuasión en donde un orador o un emisor era quien generaba un discurso a determinado público con el propósito de convencerlo. Y entonces él mencionó que el discurso se tenía que construir en un orden completamente lineal. Y a través de ese orden es que se genera el esquema aristotélico. Orador, discurso y público. Es todo lo que necesito para llevar a cabo la comunicación a través de Aristóteles. De ahí, Aristóteles genera ciertas esferas con preguntas que el emisor debía responderse antes de emitir el mensaje. Entonces, con Aristóteles primero tengo que definir quién. ¿Yo soy el que voy a hablar o voy a estar regulando el discurso que tenga otra persona? ¿Qué es lo que se va a decir? ¿Qué es lo que quiero que conozcan? Los fundamentos de la comunicación. La importancia del pensamiento aristotélico, la importancia de Berenson, la importancia de los medios de comunicación digitales, etcétera. ¿Quién o quiénes son los que me van a escuchar? Ah, bueno, todos mis alumnos. Estoy consciente de quiénes son mis alumnos, cómo es que han ido cambiando, qué factores son los que están interviniendo el día de hoy, que es uno de los elementos negativos que ha traído la comunicación en línea. Cuando nosotros estamos en el aula, yo puedo hasta cierto punto monitorear cuáles son los distractores para mi grupo, incluso cuáles son los distractores para mí como docente. Cuando estamos en casa, los distractores se aumentan o se acrecentan mucho más. Si ladran los perros, si pasa el señor de la basura, si pasa el de los tamales, si tienen hijos, si ya se levantó su hijo o su hija, si quieren desayunar, si ustedes mismos desayunaron, si alguien ya puso la licuadora, entre muchos otros factores. Todos esos elementos forman parte del ruido y es lo que no permite que mi mensaje llegue como yo lo estoy determinando en la esfera número 1. Sin embargo, Aristóteles no nos manejaba un estudio sobre el ruido de la comunicación, no nos manejaba el alto impacto que tiene el mensaje. Quizás sea más fácil para todos ustedes si yo me comunico a través de un enfoque escrito, si yo apago mi cámara, si no me conecto a Zoom, por decir algún ejemplo, ¿no? Dependiendo del funcionamiento de la comunicación para cada uno de nosotros, va a ser el medio de comunicación que voy a colocar. De manera muy personal, cuando mis alumnos no me prenden la cámara, es como si nadie me estuviera escuchando. Así lo siento yo. Si nos vamos con los 5 lenguajes del amor que les mencionaba, yo me comunico a través de tiempo de calidad. Si yo le hablo a una persona, yo quiero que esa persona me vea fijamente. La problemática que yo tengo es que es la manera en cómo yo me comunico.
pero la manera en cómo yo emito o yo recibo más bien algunos mensajes, es ahí donde yo fallo, de corte personal. Me están hablando y pues estoy en el teléfono, la computadora, atendiendo cualquier cuestión. Habrá algunas personas que no les moleste el hecho de que yo esté con el teléfono. Habrá otras tantas que sí. Entonces, en ese sentido es como nosotros vamos a ir analizando el lugar que tiene la comunicación en sí. Después vamos a tener a Laswell. Él nos afirmaba que la comunicación solamente se podía dar cuando podíamos contestar las siguientes preguntas. Si nosotros no podemos contestar dichas preguntas, entonces el proceso de comunicación no está completo. ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? ¿Por medio de qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Y no nada más el trabajo de Laswell funcionó para establecer un proceso de comunicación efectivo, sino que también generó la pirámide invertida de la noticia. La manera en cómo se construye la noticia en los primeros párrafos va a ser a través de estas preguntas. Se toma como base, pero no son las mismas. Para el proceso de comunicación de autoría de Laswell, son estas preguntas que aparecen en la pantalla. Para la prensa, tengo el qué pasó, cómo pasó, por medio de qué sucedió, a quiénes afectó y qué impacto tuvo. No son las mismas, pero el modelo de Laswell es el que generó esta estructura de narrativa en la prensa, principalmente en la noticia. Él es el que nos considera que el proceso de comunicación tiene que ser una actividad o un efecto completamente unidireccional. Habrá otros modelos de comunicación que veremos más adelante que sí nos habla de efectos bidireccionales. Con Laswell, él dice, yo estoy de acuerdo con Aristóteles, tiene que ser en una sola dirección y el modelo no es cíclico, tiene que ser lineal. El emisor es el que va a tener el papel más importante respecto al destinatario porque es el que lleva toda la información o el que tiene el poder de la información. Y entonces construye este modelo de una manera pues bastante ordenada, en el quien se va a encontrar siempre el emisor. Ahí es el que tiene el análisis de control. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy la que va a decidir como emisora qué información les digo sobre Laswell y qué información omito sobre dicho autor. El qué va a ser propiamente el mensaje, voy a analizar el contenido. ¿Cómo es que voy a darles a conocer a ustedes de primera instancia los modelos? Lo voy a hacer a través de una infografía, de un esquema, presentación, documento, etc. ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito analizar el medio de comunicación a través de qué canal va a transmitirse mi contenido. En este caso, lo hago a través de Zoom, a través de una transmisión en vivo en Facebook, a través de un live en Instagram, transmito en vivo en YouTube, etc. ¿A quién o a quiénes voy a atender? Voy a hacer el análisis de la audiencia. El único dato que yo tenía al momento de planificar su clase el día de hoy, pues es que son estudiantes de administración de empresas. Tercer cuatrimestre, Universidad de INECO. Es lo único que conozco. A través de sus actividades, a través de cómo se vayan desenvolviendo ustedes, voy a poder identificar otro tipo de contextos en materia de mi audiencia. Y el efecto, ¿qué es lo que quiero que haga mi alumnado con todo esto que yo les estoy diciendo? Bueno, que sean capaces de llevar a cabo la primera actividad de su plataforma. Cuando yo soy capaz de contestar todas estas preguntas, entonces yo puedo decir, sí, estoy en un proceso de comunicación de corte lineal. Conforme nosotros analizamos diferentes autores, muchas veces nos casamos con la idea de uno de ellos. Hay algunos que mencionan que pues el trabajo de Aristóteles es el más importante porque es el que dio paso a todos los modelos que hoy se encuentran vigentes
y en este caso solamente vamos a ver los más relevantes. Estamos hablando que completos son alrededor de 150, 180 modelos de comunicación. Dependiendo del enfoque que yo necesito, pues es el modelo de comunicación que yo voy a utilizar. Con Nixon, él ya menciona a la retórica como el primer tratamiento científico de la comunicación y él ya lo concibe como un elemento para buscar todos los medios posibles a favor de la persuasión. Seguimos con el mismo enfoque de Aristóteles. Él retoma el esquema aristotélico que fue también modificado por Laswell y agregó dos elementos adicionales: las intenciones del emisor y las condiciones bajo las cuales el receptor capta el mensaje. Para Nixon, un mensaje persuasivo tiene que cambiar la actitud y la conducta del receptor. Y entonces también tendría que modificar antes los pensamientos o creencias del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Con Nixon se cumple esta parte en donde yo no puedo pretender que con mi sola voz o con mi solo discurso en materia oratoria voy a convencer al individuo. Antes de convencerlo de forma personal, necesito convencer al colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Reconfigurar todo lo que engloba al individuo para que después él se sienta convencido de que necesita reconfigurar algún hábito en específico. Y entonces un modelo queda de la siguiente forma. El quien dice reflejan las intenciones que fue propuesto primeramente por Aristóteles con el quién. Después, con Nixon, en un solo bloque se involucran el qué, el por qué y el para quién. Y que ahí vamos a tener que atender el medio de comunicación. Con Aristóteles, pues solamente teníamos el qué. Después, los efectos que va a tener todo el mensaje que yo voy a dar, sea oral, escrito o audiovisual, me establecen las condiciones en las que se encuentra el receptor. Condiciones como cuáles: una mala o media conexión a internet, el no dormir, el no desayunar, el tener ciertas características de ansiedad. Las personas que tienen estas características son aquellas que futurean todo el tiempo. Son 7:54 y a lo mejor Diana ya está pensando en las 11 de la mañana. ¿Qué es lo que tiene que hacer para la tarde? ¿Cómo se va a organizar para llevar a cabo sus actividades en la plataforma? Todas estas cuestiones no permiten al individuo que se centre en lo que está pasando ahora. Entonces, en ese sentido, yo tengo que trabajar y que traer al individuo a la hora. El individuo no tiene por qué adentrarse a mi discurso. Soy yo como emisora quien tiene que adentrar a la persona a la información que yo estoy dando. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestra. ¿Los demás? No, ¿Seguros? no, no. Bueno, a ver, vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio. José Carlos, ¿cómo está? Cansado. Híjole, y ya aquí ando molestándolo. A ver, cuénteme un ejemplo en donde se manifieste el modelo de Aristóteles. En una convención. En una convención, a ver, pero cuénteme cómo está el emisor, cuál es el mensaje El y emisor es el que da un tema hacia un ¿quién, cierto público, quién sería el emisor? tratándose de... en este caso se puede decir, por ejemplo, ahorita, supongamos que sea yo el que está transmitiendo un mensaje. El emisor son todos mis compañeros, al igual que usted, me están escuchando. Están diciendo,
percatándose de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando, mis palabras, tal vez hasta mis movimientos, no sé. Ok. ¿David está de acuerdo con su compañero? Sí, sin embargo, pienso que no solo es eso, sino también, como lo explicó, debe de llevar otros aspectos, como a quién y qué es lo que está diciendo, ¿no? Y para qué lo está haciendo. Ok, gracias. Natalie, cuéntame, ¿cómo es el modelo de Laswell? Por ejemplo, ahorita como ejemplo en la clase, ahorita que estoy aquí, bueno, que muchos no me conocen, estoy diciendo lo que estoy hablando. Ustedes son mis emisores y me están escuchando lo que estoy diciendo. Ok, muy simple, ¿eh? Acuérdense que el de Laswell es el que más se extiende. ¿Cómo queda, Ali, el modelo de Nixon? Queda, toma también lo de Aristóteles y bueno, lo amplía un poco más, ahí ya el, ahí ya, digamos, yo tengo que ver por qué situación está, qué entorno o el entorno de la persona, qué es lo que no hace que me preste atención. Así, bueno, así lo comprendí. Muy bien. Bueno, después vamos a tener a David Berlo. David Berlo, aparte de los aportes que hizo a la comunicación, se le considera el padre de las ciencias y técnicas de la comunicación. Con él, el objetivo fundamental de esta disciplina es que se modificara el entorno. Él ya nos habla justo de toda esta parte exterior que se tiene que tomar en cuenta para poder emitir un mensaje de calidad. La comunicación entonces la entiende también como una conducta humana que tiene justamente la intención de influir en la conducta de los demás. Todos, absolutamente todos los individuos se pueden convertir en líderes de opinión. Ustedes que estudian y trabajan seguramente, se vuelven en referentes para alguien. No necesariamente tienen que ir diciendo todo lo que hacen en su día a día, cómo se organizan, cómo ha sido el proceso para ustedes, ni mucho menos. Simplemente con el hecho de que los demás observen el nivel de compromiso que tienen, ya con el simple hecho de haberse levantado en sábado 7 de la mañana, ya es un compromiso que muchos no tienen porque no pueden tenerlo o porque no quieren tenerlo y forma parte de una comunicación no verbal. También dentro del enfoque de verlo, pues nos mencionaba que toda comunicación tiene el objetivo de producir una respuesta, lo que les he venido platicando a lo largo de esta primera sesión. Nos comunicamos entonces para influir y para afectar de manera intencional a un individuo en específico o a un grupo de personas. Entonces, para poderlo hacer, necesito centrarme en dos dimensiones en específico. ¿Quién lo va a decir y cómo lo va a decir? Verlo también mencionó en algún momento que muchas veces no es tan importante el qué estoy diciendo, sino en cómo lo estoy diciendo, el tipo de entonación que le estoy dando, la manera en cómo me estoy dirigiendo al individuo. No es lo mismo que si yo les hablo a ustedes por su nombre, a que si yo como emisora empiezo a ponerles apodos a todos. No es la misma dinámica. Si, por ejemplo, Doris
no está aperturando ese canal tan personal como para que yo me dirija a ella por un apodo, sea pues, de cierta manera romántico, o sea haciendo alusión a características específicas de las personas. En ese sentido, mi receptor se puede sentir agredido. Si, por el contrario, si Carlos, yo no le he dado apertura para que se dirija hacia mí en ese mismo tono y lo hace, yo me puedo sentir ofendida. En ese sentido, Verlo es el que menciona que todos los elementos de corte cultural se tienen que atender para que el mensaje llegue de manera efectiva. Y entonces el modelo que propone dicho autor es mucho más completo que los que hemos venido platicando, como el de Laswell, el de Nixon y el de Aristóteles. Entonces, Verlo nos menciona que la fuente y el receptor deben de compartir las mismas características. Habilidades de comunicación tienen que ser las mismas. Nivel de actitudes, presentarlas de cierta manera similar. El conocimiento también. En dado caso que el conocimiento no se presente de igual forma, ¿qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que valdría la pena hacer? Establecer ciertos mecanismos desde lo general hasta lo particular. Yo no puedo empezarles a hablar sobre una práctica en donde ustedes apliquen la aguja hipodérmica. David, ¿sabes a qué se refiere la aguja hipodérmica? No, Miss. En ese sentido, pues evidentemente no vamos a compartir el mismo conocimiento y eso no quiere decir que mi receptor sea malo. Mi receptor, lo que yo quiero, acuérdense, es impactar en el receptor. Yo puedo impactar en su conocimiento. Yo le voy a empezar a hablar de dónde viene la aguja hipodérmica, porque es importante y cómo lo puede reflejar en su actuar. Y en ese momento, David, en algún escenario, les va a hablar a alguien o a algunas personas sobre la aguja hipodérmica e incluso me atrevería a decir que cuando nosotros analizamos y reflexionamos los modelos de comunicación, a los medios ya no los vemos de la misma forma. Ya sabemos que todos tienen la intención de persuadir y que va desde el que me da las noticias hasta el que me está saliendo en el comercial del refresco de cola de la marca que ustedes quieran. En ese sentido es donde va modificándose. El sistema social regularmente tiene que ser el mismo. Cuando no es así, la dinámica de comunicación es mucho más complicada. Si llega una persona, vamos a pensar, de Europa y me cuenta de los enfoques sociales de aquel país, para mí va a ser muy difícil de interpretarlos porque yo no conozco esa realidad. Yo me voy a hacer a la idea, pues, por lo que he visto en videos o en revistas o libros, pero hasta ahí va a llegar. No se va a cumplir por completo el impacto que debe buscar la fuente o el emisor. Y bueno, la cultura, dentro de la cultura podemos enfocarnos en aspectos de cuestión religiosa, en aspectos de cuestión meramente de convivencia o de comportamientos, ciertas, pues, ¿cómo decirlo? Ciertas alternativas que nosotros vamos apoyando. Trabajar a favor de los animales, no comer carne o comer carne también podría ser válido, lo de las vacunas que les menciono, la postura que podemos manejar en torno a quién fue responsable de lo que sucedió esta semana con el metro de la Ciudad de México. Todos estos elementos forman parte importante para que la fuente y el receptor se puedan comunicar en armonía. Dentro del mensaje, ¿qué es lo que necesito colocar? Primero, mi contenido. Si yo les voy a hablar de lo que sucedió con el metro de la Ciudad de México, ¿qué información es la que tengo puntual? Voy a establecer ciertos argumentos. Cuando nosotros hablamos de tratamiento, es cuando juntamos alrededor de 10 referencias y de esas 10 referencias yo voy discriminando la información que considero importante y verídica y qué información voy a desechar. Vamos a pensar en fuentes de información como Wikipedia, Yahoo Respuestas,
Uniroja, Dialnet y Redalic. De esas 5 que yo les mencioné, yo quitaría evidentemente Yahoo Respuestas y Wikipedia. A menos que yo quiera una definición, pues entonces sí podría yo utilizarlas, menos no. Como les voy a hablar de un tema que está generando polémica, necesito ser muy cuidadosa en las fuentes de información que voy a utilizar. No puedo utilizar como fuente de información única lo que dijo Broso, por ejemplo. En primera, porque es un personaje. En segunda, por toda la polémica que siempre ha perseguido a Víctor Trujillo con el personaje de Broso. Ahora, ¿qué código es el que voy a utilizar? Voy a utilizar un código oral, voy a utilizar un código aparte en castellano, en inglés, francés, italiano, etc. A eso hace referencia este elemento. El pack es entendido como estos 3 en conjunto. Y los elementos es entendidos cómo voy a describir y a ejecutar cada uno de ellos. Todos estos 3 tienen que estar analizados por el emisor para que entonces ahora sí, ¿qué canal de todos estos son los que necesito que ocupe el receptor? La vista, el oído, el tacto, el olfato o el gusto, dependiendo de lo que hagamos. Por ejemplo, si ustedes llevaran a cabo un sensorama, yo como receptora voy a tener que utilizar todos estos elementos menos la vista, que es una de las características del sensorama. Si piensan en construir un reportaje, bueno, entonces voy a utilizar todos estos a excepción del olfato, el tacto y el gusto. Ahí va a empezar a depender. ¿De qué va a depender cuáles va a utilizar el receptor? Del mensaje y de cómo lo construye el emisor. Esta parte no la decide el receptor, la deciden ustedes como emisores. De ahí que los líderes de opinión son los que deciden cómo nosotros entendemos la información. No nos dan la información en general y dejan esta parte del criterio abierta. Al contrario, es un elemento completamente limitado, sea el medio de comunicación que sea. McLuhan, ya con McLuhan, acuñó diferentes términos que en su momento se consideraban como erróneos o como falsos. Sin embargo, conforme fueron avanzando las redes de comunicación y llegaron los medios digitales, la aldea global se hizo mucho más presente. La aldea global, McLuhan hacía referencia a la manera en cómo las nuevas tecnologías de la comunicación iban a transformar nuestra idea de distancia y nuestra relación con lugares y sociedades lejanas del mundo. Incluso cuando Facebook se construyó los primeros años, permitían justamente que se construyera una aldea completamente global. Me queda menos de un minuto, chicos, para no dejar este tema cortado. Voy a desconectar y regresamos de inmediato. Bueno, entonces les platicaba. Con Facebook se generaba primero nuestro avatar y entonces nosotros ya pertenecíamos a una conexión completamente digital. Armábamos nuestra vida justamente en esta red social. Vivíamos en una ciudad y nosotros íbamos construyendo nuestra propia ciudad, ¿no? Sí tenía cines, sí tenía casinos, sí tenía hoteles, parques de diversiones, circos, lo que nosotros quisiéramos se podía colocar en esta cuestión digital. La aldea global hoy en día está más que presente.
¿A través de qué cuestiones? ¿Cómo generamos nuestros perfiles en redes sociales? Instagram es el ejemplo más vital. Con Instagram lo que nosotros hacemos es construir nuestra vida con base en fotografías, en posts, y ya las podemos... No sé quién tiene prendido el micro. Creo que ya. Y a través de estos elementos que les mencioné en Instagram, pues nosotros vamos generando una personalidad en redes sociales. Estas pequeñas fotografías que aparecen de repente, cómo aparezco en mi Instagram y cómo estoy en realidad. Finalmente, son elementos que nosotros decidimos acortar dependiendo de lo que queremos que los demás vean. De ahí la crítica tan fuerte que se hace en algunos núcleos sociales. Si se toman fotos llorando, si transmiten en vivo llorando también, si están en un velorio y bueno, también están tomando las fotografías, las personas que constantemente suben posts de su comida, si van al gimnasio, al súper, qué es lo que toman, si están en una fiesta, etcétera. Absolutamente todo lo que están haciendo se coloca en dicha red social y entonces empieza a generar todo un historial. Si nos vamos a esta parte de inseguridad, bueno, es lo que ha traído que pues ciertas personas se generen pues un modus vivendi de las personas. ¿Qué lugares frecuentas? ¿A qué gimnasio vas? ¿Qué días vas al súper? ¿Cuándo sales? He visto también posts o videos de personas que van manejando y van grabando y bueno, eso también ha ocasionado muchísimos debates. La aldea global entonces tiene que ser entendida como una consecuencia de la inmediatez de todos los medios electrónicos. Si ustedes generan una página de Facebook, por ejemplo, una página de Instagram, se van a poder dar cuenta que en los primeros días vas a obtener seguidores. Todos los días va a estar en aumento tu cuenta o tu número de seguidores, todos los días. Pero después de por ahí 2, 3 semanas, si tú no empiezas a postear todos los días y mínimo 5 o 6 posts por día, la gente se te empieza a ir. Nosotros en redes sociales actuamos de una manera muy inmediata y lo más importante, muy express. Entonces, cuando nosotros actuamos con estas dos variables, necesitamos generar contenido constantemente. De ahí que los youtubers, los medios de comunicación tradicionales, cuando llegó Facebook, lo que hicieron fue justamente mudarse a esta red social. Si ustedes buscan en Facebook, en Instagram también, Milenio, El Universal, La Jornada, Excelsior, esto, la revista Proceso, la revista MOA, infinidad de medios de comunicación que eran editoriales, ahora los encontramos en un formato completamente digital, justamente porque la inmediatez es lo que ha obligado que los medios de comunicación tradicionales se muden. Por eso les mencionaba hace un rato con la televisión. Si la televisión no se reconfigura, lo único que va a ocasionar es que el contenido que emiten al día de hoy, pues es para meramente entretenimiento. Muchas veces el contenido pues que se tiene en televisión abierta, hay que decirlo, deja muchísimo que desear y no tenemos tantas opciones como si lo tenemos en Netflix o tan solo en YouTube. Se le atribuyen a McLuhan aportaciones principalmente como la aldea global, la definición de medios cálidos y fríos y la teoría llamada el medio es el mensaje. Ahora entonces, ¿cómo fue esta parte de los medios cálidos y fríos?
McLuhan, dependiendo de la interacción del individuo con el proceso de comunicación, decidió dividir el nivel de calidez de dicho proceso. Cuando nosotros hablamos de medios cálidos, son estos medios de comunicación que tienen alta definición y que tienen sobreabundancia, perdón, de información. Y en la participación del público es muy baja o muy escasa y bueno, no intervienen en la construcción de dichos mensajes, como pueden ser los de la prensa, cualquier enfoque editorial. Periódicos, diarios, revistas, gacetas, todos estos elementos no necesitan mayor interacción por parte de nosotros como receptores. Los medios fríos son aquellos como los medios electrónicos y necesitan una alta participación de los usuarios para poder construir y completar la información. ¿Por qué los medios electrónicos necesitan nuestra mayor participación? El medio electrónico por sí solo no me va a colocar un contenido en específico. Lo que sí hace la televisión, lo que sí hace un medio de comunicación escrito. Ellos te colocan la información, el contenido junto con sus secciones, tú decides si lo lees o no, pero el hecho de que yo lo lea o no, no quiere decir que lo vayan a quitar. El contenido siempre va a estar ahí, cosa que no sucede con los medios electrónicos. Lo que les menciono, cuando los youtubers reciben malos comentarios constantemente sobre un contenido en específico, es ahí donde reconfiguran ciertos elementos, como puede ser la intro, como puede ser el tipo de videos que están haciendo, el tipo de entrevistas que se están generando, entre muchas otras cuestiones. Entonces, en ese sentido, McLuhan es el único que empezó a hablar sobre esta definición de medios cálidos y fríos que hasta el día de hoy se encuentra vigente. Ahora, ¿a qué hizo referencia con esta parte o esta postura del medio es el mensaje? Bueno, con el medio es el mensaje, él quería dar a entender que si de verdad queremos nosotros como emisores captar la atención o captar el mensaje como tal, tenemos que estudiar primero al medio de comunicación y no nada más obsesionarnos o atender al contenido. ¿Qué quiere decir esto? Voy a atender tanto la forma como el fondo. Lo que yo les mencionaba en un inicio. De nada sirve que yo sea consciente de la manera en cómo me tengo que comunicar si no estoy siendo consciente de cómo utilizar una red social o un canal de YouTube en específico a mi favor. ¿Cómo importo mis videos? ¿Qué tipo de colores son los que voy a utilizar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a subir la voz? ¿Cómo voy a bajar la voz? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cuál va a ser mi postura? Entre muchas otras cuestiones. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos generar alto impacto en el conocimiento de los medios de comunicación. Cuando no es así, cuando solamente me estoy preocupando por el fondo, es decir, mi contenido, el discurso como tal, pues lo único que puedo generar pues son cortinas de humo, ciertas distracciones que constantemente se dan si nosotros nos dedicamos a monitorear el medio de comunicación. Entonces, yo necesito que mi mensaje tenga cierto nivel de significación, más allá que la información que estoy dando. ¿Qué quiere decir la palabra significación? Que haga match, que conecte con la realidad del individuo. En este sentido, sin afán de sonar política ni mucho menos, podemos centrar el discurso último del presidente de la República. No sé si alguien lo llegó a ver en la mañanera, me parece que fue la de ayer. Le hacen la pregunta sobre si va a ir a visitar a las víctimas de lo sucedido con el metro de la Ciudad de México. Entonces, la respuesta del presidente es relacionada con que ya estamos como en otro tipo de política, que eso solamente lo hacían los de la mafia y
que él tiene, que él está preocupado y que él está trabajando desde lo que a él le toca. Entonces, la crítica más fuerte es que no está pensando en el pueblo como lo han manejado. Hay otros que mencionan, el presidente está haciendo exactamente lo correcto. Sin embargo, si nosotros estudiamos su discurso, el discurso cada vez está siendo más débil. No es el mismo discurso, la misma potencia que tenían en campaña que lo que está sucediendo al día de hoy. En ese sentido, entonces, hay que trabajar muchísimo más con el enfoque de los medios de comunicación que se le está dando para ponerlos a favor del el jefe de Estado o el presidente de la República. Cuando nosotros no entendemos esta parte, nosotros no estamos logrando el proceso de comunicación completo, no estamos persuadiendo a la población o a la sociedad en general, tomando en cuenta que los pretextos, escudarse en ciertos elementos pasados no nos funcionan. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana cuando analicemos el discurso político y la doble campaña de Barack Obama. Y que al día de hoy pareciera que no siguen vigentes, pero la realidad es que sí, con un elemento pues que a mí me parece bastante interesante. No sé si alguien ha podido visualizar esta parte. Ellos dos generaron un programa para Netflix llamado Waffles y Mochi. Estos dos personajes son pues con la estructura como de Plaza Sésamo. Pero estos dos elementos nos van mencionando cómo hay que alimentarse, la función tan importante que tiene para nuestro organismo, perdón, el hacer actividad física, entre muchas otras cosas. A pesar de que la plataforma principal para este programa, para este contenido es Netflix, podemos encontrar algunos segmentos en YouTube para hacernos una idea de, pues de qué se trata toda esta parte de Waffles y Mochi. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? No, no, Miss. Ok, bueno, fíjense bien lo que van a hacer ahora. Van a elegir a uno de los autores, de todos los que vimos el día de hoy, el que ustedes quieran. Van a escribir todo el proceso de comunicación basado en un acontecimiento real. Más o menos como lo que hizo José Carlos. Él dijo, a ver, con Aristóteles, ¿cómo va? Me tiene que decir santo y seña de cómo se da un modelo de Aristóteles en un enfoque real. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar, por ejemplo, yo soy fan de escuchar el programa de Marta de Baile. Entonces, si yo me voy con el de Aristóteles, Marta de Baile en el programa del jueves habló sobre los acontecimientos del Día de las Madres. Es todo lo que voy a decir. ¿Quién es mi emisor en todo lo que yo les dije? Marta, Marta. ¿Cuál fue el mensaje? el Día de las Madres. Ya 10 de mayo. ¿Y qué me faltó? ¿A quién va dirigido, no? Ahí entonces también le pongo, yo lo escuché, entonces ya tengo mi receptor. Así le van a hacer. Ustedes, es decir, si todos quieren Miss. hablar de Aristóteles, no hay ningún problema, es el más sencillo. Tienen Aristóteles, tienen Nixon, tienen Berelson, tienen Laswell, el que ustedes quieran. ¿Les parece bien 10 minutos? Sí, Miss. Perfecto, entonces en 10 minutos empezamos.
Me hizo una duda. Sí, dígame. ¿Cómo se llama el último autor que dijo del mensaje global? Del mensaje global, ahí permíteme tantito. Me parece que es el que engloba ya los conceptos ya electrónicos y McLuhan, McLuhan. sí. Gracias. Pregunta para todos, chicos. ¿Todos pueden visualizar la presentación de la plataforma? Sí. Sí. Ok. Sí. Natalie, no te preocupes que hoy sin falta queda ese asunto. Ok, maestra. ¿Cómo mis perdón de la plataforma? Es que no llegué a escuchar. Si puedes visualizar la presentación, A ver si me checo. por favor. Una duda, referente a las carpetas, ¿va a ser una sobre otra o van a ser tres? No, una sobre otra, por favor. Ok, gracias.
¿Listo, chicos? Ya, profesora. A ver, cuéntenos, Carlos, ¿cómo quedó? Uno sencillo, de Aristóteles. Eh, quedó así. Un político brinda un discurso para obtener los votos de los ciudadanos en época de elecciones. Ok. ¿Quién lo escucha? Digo, porque Eh, ciudadanos es como muy amplio. serían pero pues así lo manejé. Serían los receptores. A ver, ¿cómo le pusiste al principio? Un político que viene siendo el emisor Ujú. brinda un discurso para obtener los votos de los ciudadanos. Ok, para que nos quede completo, después de brinda un discurso, ahí coloca a quiénes o por qué medio. Brinda un discurso por televisión y entonces eso me queda claro que quien vea el canal 2, o los noticieros del canal 2, pues va a ver el discurso del político. La situación en época de elecciones. Sí, sí está bien. Nada más ahí hay que aclarar quién va a ser el receptor o quién va a ver ese discurso. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Alguien más, chicos, ya lo tienen? Pues yo escogí el de Nixon. Ujú. Y pues no sé, puse de ejemplo que el ingeniero jefe de la empresa Adasa le dijo a sus trabajadores que las utilidades van a ser referentes al 80% porque se estuvo comprando maquinaria y el 20% restante será utilizado para recursos materiales de la misma empresa. Ok, sí, ya es mucho más completo que el caso de Carlos con Aristóteles. Muy bien, Diana. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Yo, Miss, A ver, cuéntame. yo puse el modelo de Laswell y bueno, dice, ¿a quién? Dice la profesora Astrid nos imparte el tema de comunicación mediante la plataforma de Zoom a mí y a mis compañeros con el fin de entender cómo se da la comunicación según diferentes autores y saber cuál utilizar depende de la ocasión. No sé si esté bien. Sí, muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más, chicos? Yo, Miss. A ver, Doris, te escucho. Sí, yo utilicé el de Harold Laswell. Ok. Ok, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa por medio de todas las redes sociales hizo una declaración de que será una investigación a fondo para encontrar a los responsables del accidente en la línea 12 del metro, dirigido a todos los ciudadanos para brindar seguridad y la confianza de que este asunto se resolverá. Ok. mm, Sí, sí está bien. Digo, es una parte que ocupan mucho las noticias. Dejar la parte del efecto, ya veremos cómo se resuelve, pero está bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Yo, Miss. Ali, ¿te escucho? Bueno, el despacho X ofrece una capacitación para aquellas personas que quieran pensionarse. Esto va dirigido a todas aquellas personas mayores de 60 años para obtener su pensión. Ok, ¿qué modelo estarías ocupando? De Aristóteles. Perfecto, muy bien. ¿Quién más, chicos? Yo, maestra. Natalie, ¿te escucho? Ocupé lo de Aristóteles. Dice que es una conferencia, ¿no? Dice que los notarios, el licenciado Héctor Guillermo Gariano y Ricardo Felipe Sánchez,
y elige a los auxiliares administrativos de cada notaría que nos proporcionan de cómo manejar bien la plataforma y en línea declarando en el sistema de SAT cuando es enajenación y adquisición de bienes. Y también cómo identificar una actividad de avisos de actividades vulnerables cuando acceden las UMAS de cada operación. ¿Qué modelo utilizaste? Aristóteles. Yo creo que más bien tendría como un poco de Laswell. ¿Laswell? ¿Por qué? Me estás explicando de manera detallada en qué consiste el mensaje. Cuando es con Aristóteles, solamente se determina, digamos, el título del discurso y ya. No me das más detalles. Cuando es con Laswell, ahí sí. Por eso te mencionaba, es un poco de Laswell, pero no llega a completarse. ¿Por qué? Necesito establecer de qué le va a servir a la audiencia todo lo que me contaste y qué impacto va a generar en ella. Sería lo que faltaría. Entonces, acuérdate, cuando es Aristóteles, nada más le puedes decir de manera muy general de qué va a tratar. Si es de Laswell, es ahí ya donde nos explayamos. Gracias, Natalie. ¿Alguien más, chicos? Yo, Guadalupe. Sí, te escucho. Uno de Aristóteles que dice, Andrés Manuel López Obrador dice que el accidente de la línea 12 del metro no es para sacar raja política, expresó a los capitalinos. Ok. Sí, tendría que ser Aristóteles. Ahí sí no hay más. Gracias, Lupita. No, al contrario. ¿Quién más? Yo, maestra. Sí, te escucho. Sería mi modelo el de Harold. En una junta de trabajo sería un supervisor que da a conocer un nuevo proyecto de trabajo, lo presenta por medio de oral, pero también por medio de presentaciones digitales, usando herramientas como imágenes o videos. Va a ser correspondido obviamente al equipo de trabajo y el efecto pues es dar a conocer cómo se lleva a cabo, cómo se va a llevar a cabo esta nueva, este nuevo proyecto. Ok, sí, está bien. Por lo que veo, entonces, ¿dudas con los modelos? Todo bien. Yo sí tengo una duda. Dígame, David. Bueno, por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, cuál sería el modelo que estoy tomando, pero por ejemplo, yo sigo en la cuenta de Twitter a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Ahí esta semana pues fue un boom. Entonces estoy tomando uno que dice que del día de ayer, que dice que en los cuerpos de atención de emergencia se ha tenido un incendio en un inmueble de mercaderes. Y da la dirección y dice las personas que están afectadas y quién está atendiendo. Obviamente pone una imagen. Entonces veo que puede ser el que le preguntaba a Maclam o también puede ser Lavlo porque está dando datos, ¿no? Está dando datos ahí. Entonces, ahí como están utilizando medios electrónicos, no sé cuál sería exactamente el modelo que están siguiendo de comunicación, sobre todo por la red. Ok. Permíteme tantito. Por lo que me dices, yo lo ubicaría con Laswell. Laswell, ok. Porque sí, porque va dirigido y sí, ok. McLuhan, como tal, no estableció un modelo. Él lo único que hizo fue decirnos cómo funciona la aldea global, qué son los medios cálidos y fríos o cómo se pueden clasificar los medios de comunicación y manifestó una postura sobre el medio es el mensaje, nada más. Nada más, ok. Pero como sus aportes fueron fundamentales para la comunicación en la época actual, por eso se toma en cuenta como uno de los autores fundamentales para el desarrollo de esta disciplina. Incluso te dice ahí en la nota qué efectos causó.
Sí, 2 personas resultaron con quemaduras y fueron trasladadas al hospital. Entonces también podría ser Nixon. Yo creo que es más Nixon que... Laswell. Sí, porque Laswell, cuando nos habla del efecto, quiere decir el efecto producido en quien le está leyendo la noticia. En este caso que me hablas de una noticia en específico. Ok, o sea, yo y lo estoy transmitiendo también. Exactamente. Y con Nixon sí me habla bajo qué condiciones se dio cierta acción o cierto acontecimiento. Entonces, por lo que me dices, cumple con todos los aspectos que maneja Nixon. ¿Quién dice el perfil de tweet que me mencionas? Es Secretaría de Gestión. El qué, por qué y para quién sería la estructura de tu nota. Ok. Y los efectos que tuvo el qué, por qué y para quién serían los accidentados que me mencionas. Ok. Sí, ubícalo en Nixon. Nixon. Bien. Gracias. De nada. ¿Alguien más, chicos? A mí igual, bueno, yo, Laura, a mí igual me surgió la misma pregunta que mi compañero. Bueno, yo puse que el día jueves 6 de mayo, en el noticiario de Hechos Meridianos, escuché sobre la información de la línea 12, en donde, bueno, decían que, bueno, en donde el conductor dijo que el metro, o sea, sí, el metro sí tenía un seguro y que iba a cubrir el 100% de los gastos de las personas, tanto heridas como las que, pues, lamentablemente fallecieron. No sé, así como qué modelo podría ser. El tuyo sí sería Laswell. Fíjense bien la diferencia. David en ningún momento mencionó el impacto que tuvo en él lo que leyó, sino que él lo plasmó de forma externa. Tal medio de comunicación presentó tal cual nota y tuvo como consecuencia tantos heridos. Nunca nos dijo yo lo vi, yo lo leí, lo repetí, nada. Si fuera ese el caso de yo vi la nota y yo entendí tal, entonces ahí sería Laswell. Como Laura sí nos dijo, yo vi en Hechos Meridiano tal cual pasó la nota, entonces aquí cambia con Laswell. ¿Sí me explicó? Gracias. Laswell y Nixon, los dos nos hablan de efectos, pero son para diferentes actores. Laswell nos habla efecto, el análisis de lo que está produciendo en quien está escuchando mi mensaje. Nixon nos habla de los efectos que se están ocasionando dado una acción en específico, que es, digamos, el núcleo de mi mensaje, en este caso una noticia. El qué pasó, por qué pasó, para qué pasó, quiénes intervinieron, etcétera, están aquí. Entonces, los efectos que menciona Nixon tienen que ver con quienes están involucrados en la construcción del mensaje o en el hecho específico. Del caso de Laswell, el efecto tiene que ver en la audiencia que está escuchando tu mensaje, no en quienes están involucrados en la acción que estás dando a conocer. Ejemplo, campaña política. El efecto, de acuerdo con Laswell, va a ser todos los que vamos a votar por tal o cual partido. Con Nixon, el efecto va a ser que el candidato gane y sea presidente de la República, sea diputado local o federal. La parte de efecto, los dos la tienen, pero la interpretan de diferente forma. ¿Sí me explico, chicos? Sí. Perfecto. Voy a desconectar esta sesión y ya regreso para la última parte de nuestra clase, chicos.